están? Que el Señor les bendiga. Es un gusto poder saludarles después de un par de días en los que dejé de subir contenido al canal. Pero estoy muy contenta de poder volver a compartir con ustedes un tiempo en la palabra del Señor. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que sé que va a bendecir sus vidas. Por lo menos eso es lo que está en el anhelo de mi corazón, que pueda bendecir sus vidas. Y vamos a entrar en tema. Así que saque Biblia, cuaderno y lápiz si quieres, para que podamos profundizar juntos en la escritura. Amén. Esta reflexión habla sobre el cuidar la presencia de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros? ¿Cuántas veces hemos escuchado en canciones, en predicaciones, en reflexiones, en cuanto hay de recursos, de la importancia de cuidar la presencia de Dios? Y como cristianos, como gente de Dios, lo debiéramos tener internalizado en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Pero a veces se nos olvida, a veces se nos pasa por alto. Y, y eso es complejo porque decimos, Señor, sí, tengo que cuidar tu presencia, sí, tengo que cuidar tu espíritu en mi vida, pero ocurren cosas que, que nos pasan por alto. Esa responsabilidad espiritual muy importante que tenemos nosotros los hijos de Dios. Así que, primera cosa, hagámonos conscientes de eso. Hagámonos conscientes de saber cuidar la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestro entorno completo. ¿Por qué? Porque Dios no está encasillado a, a una iglesia. Dios no está encasillado a una reunión semanal de iglesia. Dios ocupa todas las áreas de tu vida. Cuando tú dices que Dios es el Señor de tu vida, Él enseñaría tu tiempo, tu familia, tus recursos, todo. Y como Señor, gobierna, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener consciente, hacernos conscientes de esa realidad espiritual, de esa verdad espiritual y poder saber cuidar la presencia de Dios. Y vamos a irnos a la escritura, vamos a tocar 3 ejemplos en los cuales podemos basar esta reflexión. El primero de ellos es Éxodo capítulo 33, cuando Dios habla con Moisés y le dice que a consecuencia del pecado del pueblo, de la idolatría del pueblo, de la desobediencia, el Señor iba a mandar su representación, es decir, la columna de nube, la columna de fuego, sus ángeles, a que guiaran al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto y, y en el trayecto a la tierra prometida. Y en ese contexto pasa lo siguiente. Moisés le dice al Señor, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Pero ponte a pensar en eso un ratito. Ponte a pensar en eso un momento. Que Dios decida. El que Dios decida, como te digo, el que su presencia no va, su presencia no está. No por el pecado de un hombre, sino que por pecado de un pueblo entero, la desobediencia de un pueblo entero. Eh, es cosa difícil, es cosa compleja, muy compleja. Y, y, y no solo eso, sino que también ese capítulo nos muestra que, como te dije, Dios iba a mandar su representación, pero su presencia no iba a ir. Y capítulos, los primeros capítulos de Éxodo 33 nos habla de que
Dios decide y le dice a Moisés que sacara el tabernáculo, que después se iba a convertir en el arca del pacto, ¿cierto? De en medio del campamento. Y lo dejara fuera del campamento. Imagínate eso. Que Dios decida. ¿Por qué? Porque el Señor en un inicio había dicho ya, el tabernáculo va a estar en medio del pueblo. O sea, la presencia de Dios iba a estar en medio del pueblo. Pero por causa del pecado, por causa de la desobediencia, por causa de la idolatría, de un montón de factores, Dios decide y le hace saber a Moisés, ¿sabes qué? Levanta el tabernáculo y sácalo afuera del campamento. Sácalo afuera del campamento. Y Moisés así lo hizo. Y cuando yo leía eso, decía, Señor, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que tu presencia esté lejos? ¿De qué sirve que tú mandes tu representación pero tú no estés en todo lo que hacemos? Y de verdad me quebrantaba porque es algo complejo, es algo difícil que su presencia no esté. Quizás más de alguien va a decir, Maca, hace rato la presencia de Dios no la siento, hace rato no experimento encuentros con la presencia de Dios. Este es tiempo de volver a hacernos conscientes de cuidar su presencia. Este es tiempo de que nos hagamos conscientes de el poder disfrutar la presencia de Dios, de poder estar constantemente en intimidad, el estar constantemente sumergidos en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que su presencia no esté afuera, sino que esté dentro. En todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, en todo lo que experimentamos, en todo lo que atravesamos en nuestras vidas, que Él esté en medio. ¿Por qué? Porque, como dijo Moisés, le dijo al Señor en ese capítulo, Éxodo 33, al final, si tu presencia no ha de ir, no nos saques de aquí. Si tu presencia no está, no nos saques de donde estamos. Y eso tiene que ser una oración en nosotros, más que una verdad bíblica aprendida. Tiene que ser una realidad de nosotros, tiene que ser una oración constante en nosotros. ¿Por qué? Porque debemos saber y debemos entender que tenemos que hacernos conscientes de cuidar la presencia de Dios en nosotros, en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestro entorno, en todo, en todo, en todo, en todo. ¿Por qué? Porque si Él no está en medio, de nada nos sirve. Amén. Así que, número 1, cuida la presencia de Dios y no la dejes afuera. No la dejes afuera en ningún área de tu vida. Que estén en tu vida y en medio de todo lo que tú haces. Amén. En segundo lugar, la segunda cita bíblica que vamos a estudiar es 1 Samuel capítulo 7. 1 Samuel capítulo 7 nos cuenta un trayecto que tuvo que hacer David, ¿cierto? Cuando ya no había tabernáculo, pero sí había arca del pacto, que era prácticamente un distinto elemento, pero es la misma figura, la presencia de Dios, ¿cierto? Y 1 Samuel capítulo 7 nos cuenta lo siguiente. Cuando iba David con el arca del pacto a su destino original, que era la ciudad de David, hacen una parada y deciden poner en resguardo el arca, ¿cierto?, de la casa de Abinadab. No por un ratito, no por 1 o 2 días, no. Estuvo 20 años. Estuvo 20 años en la casa de Abinadab.
Y no me cabe la menor duda de que Abinadab fue bendecido, de que fue prosperado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando la presencia de Dios está, hay bendición, hay prosperidad, hay sanidad, hay restauración. Él se manifiesta. Pero la Biblia no nos dice que fue bendecido en todo. Es más, la Biblia no nos dice que Abinadab honró la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú te haces consciente de que tienes que cuidar la presencia de Dios, tú la honras. Y Abinadab no honró la presencia de Dios. Y insisto, no, el arca del pacto no estuvo un día en la casa de Abinadab, estuvo 20 años. Y en 20 años no ocurrió nada sobrenatural en esa casa. No hubo manifestaciones potentes de la presencia de Dios en esa casa. Y yo decía, Señor, ¿cómo en 20 años no hay transformación? ¿Por qué? Porque cuando tú cuidas, honras y adoras la presencia de Dios en tu vida, en tu casa, hay transformación, hay respuesta, hay bendición. Y eso en la casa de Abinadab no estuvo. O si estuvo, no se nombra en la escritura. Es más, Abinadab no cuidó la presencia de Dios. Abinadab destinó a uno de sus hijos para que fueran el que cuidara el arca del pacto. Entonces, ¿qué nos habla esto? Hazte consciente de lo que importas, hazte consciente de lo que tienes, cuídalo, hónralo, adora constantemente. ¿Por qué? Porque de esa manera tú vas a cuidar la presencia de Dios. Y lo sobrenatural va a suceder. En 20 años en esa casa no hubo nada. En 20 años, 2 décadas completas, no pasó nada sobrenatural. Fue el trayecto y ya. Pero hay otro ejemplo que sí es el que tenemos que poner el acento. Y es el caso de Obededom. El caso de Obededom es uno de los que terminó siendo portero de la de la eh, de la casa del Señor y, y que conectaba, cierto, la casa de Dios con el palacio del rey. Qué privilegio, partamos por ahí. Y Obededom es un hombre junto con su familia que sí supo honrar la presencia de Dios, que sí supo cuidar la presencia de Dios. Es más, a diferencia de Abinadab, ese hombre, ¿saben cuánto tiempo tuvo la presencia de Dios en su casa? Solo 3 meses, 90 días. En comparación a 20 años, es harta la diferencia. Pero a ese hombre que supo cuidar la presencia de Dios, que supo honrar la presencia de Dios en su casa, Dios lo bendijo en todo. En todo. Vida, salud, sanidad, restauración, provisión, todo. Lo sobrenatural sucediendo en su casa. Qué mayor privilegio que ese. Y yo decía, wow, solamente 3 meses. No 20 años. Hubo una transformación gigante. Una diferencia gigante en eso. ¿Por qué? Porque Obededom tuvo, claro, la responsabilidad que él tenía y decía, Señor, yo no me voy a mover de aquí porque está tu presencia. Voy a cuidar esa presencia. Y el Señor vio ese corazón. El Señor vio esa intención de ese corazón. Recordemos que la escritura nos dice que el Señor conoce el corazón y las intenciones de este. ¿Por qué? Porque Él escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y si la Biblia dice eso, porque es así.
Y como Dios conocía el corazón que tenía Obed-edom, Él lo bendijo en todo. Tan solo por cuidar, honrar y adorar la presencia de Dios. Entonces, ya vimos los tres casos. ¿Cómo sintetizamos esta reflexión, este tiempo? De la siguiente manera. Quizás tienes meses como hijo de Dios. Quizás tienes años como hijo de Dios. Quizás tienes días, tan solo días, como hijo de Dios. No importa cuánto tiempo haya pasado, cuida la presencia de Dios. Levanta adoración. Toma tiempo para estar con Él. Dile, Señor, enséñame a cuidarte. Enséñame a cuidar lo que tú depositaste sobre mí. Y no importa lo que diga la gente, no importa lo que diga tu entorno, no importa lo que te quieran hacer pensar. Si tú eres consciente de cuidar la presencia de Dios, te aseguro que su presencia se va a hacer notar y que Él te va a empezar a bendecir y que Él te va a empezar a prosperar. Porque Dios honra a quienes saben honrarle. Dios honra a quienes saben cuidar su presencia. Y este es tiempo, iglesia, de que nos hagamos conscientes de la responsabilidad espiritual que tenemos, que es cuidar aquello tan preciado que Dios nos confió, que es su presencia. No deje pasar más tiempo. Diga, Señor, desde hoy día voy a comenzar conscientemente a cuidar eso hermoso que tú me entregaste, que es tu presencia. Porque cuando tenemos su presencia, lo tenemos todo. Cuando está Él, está todo. No importa que falte, no importa cómo estemos en lo físico, no importa nada. Porque si está Él, estamos seguros. Si está su presencia, lo tenemos todo. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Nos vemos la próxima semana en otro video de reflexiones en torno a la palabra del Señor. Un abrazo grande y hasta pronto. Chau, chau.